Hola Marc, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hablaremos unos minutitos sobre fake news. ¿Por qué decides publicar este libro? Bueno, este libro decidí publicarlo básicamente porque lo hice primero y después porque veía que el fenómeno de las fake news era un fenómeno que estaba como muy en boca de todo el mundo, pero nadie había escrito nada sobre el fenómeno. Entonces decidí que sería interesante hacer una reflexión acerca del fenómeno y poner un poco en alerta de cara al consumo informativo que todos tenemos, ¿no? Porque si no tenemos un buen consumo informativo, pues esto nos repercute a todos. Y veo que también has metido de alguna manera en el ajo a Jordi Évole, ¿no? Que te ha hecho el prólogo. Sí, Jordi es buen amigo y le conté el proyecto y le animé, le dije, ¿me harías el prólogo? Y él aceptó encantado y estoy muy agradecido y muy orgulloso de que Jordi haya querido prologar el libro. Ajá. ¿Y cuál es el peligro real de una noticia falsa? Bueno, primero que exista, o sea, es decir, la noticia falsa es peligrosa en tanto que existe. Luego es peligrosa en tanto que mucha gente se la cree, la comparte y la viraliza. Y luego a medio largo plazo, pues el principal peligro que tienen las noticias falsas es que nuestro cerebro al almacenarlas seguramente no lo hace bien y entonces no recuerda con exactitud si la información que almacena es buena o mala, es decir, es falsa o no. Entonces todo se acaba fiando a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, en tanto que una información falsa apoya o secunda tu opinión previa, pues tienes muchos números de que la noticia falsa en el futuro quede fijada como cierta, con lo cual puede llegar a reescribir nuestra memoria del pasado. ¿Y por qué crees que la gente picamos tanto con las noticias falsas? Porque queremos, porque nos molan mucho y porque nos encanta creer en noticias que nos dan la razón. Piensa que ahora mismo la idea de la verdad que antes buscaba el periodismo se ha diluido de forma que se ha personalizado. Entonces cada cual busca su verdad, entonces cada cual busca unas informaciones que le acaben confirmando su opinión previa o sus opiniones o pensamientos prefijados. Entonces nos acabamos construyendo una verdad propia, ¿no? Básicamente queremos creérnoslas porque nos dan la razón, y la razón es algo que nos gusta mucho tener, le damos muchísimo valor. Pero bueno, a ti alguna vez te la habrán colado, ¿no? O sea, dime un par de ejemplos de noticias que no eran verdad y que te las tragaste, pero vamos, de cabo a rabo. A mí me la han colado como a todos, ¿no? Ahora no recuerdo ejemplos determinados. Recuerdo una noticia que decía que habían expulsado a un hombre de Ikea por defecar en un baño de muestra. Me hizo tanta gracia que pensé que podía ser cierto, ¿no? Hasta que luego descubrí que era falso. Bueno, es un poco en la línea de lo que te digo, ¿no? Son noticias que molan tanto que uno llega a tener esa voluntad de creérsela más allá si es verdad o es mentira, ¿no? Cuando Nadal, por ejemplo, ganó el Roland Garros el año pasado, era su 10º torneo en París, corrió una noticia que decía que habían iluminado la Torre Eiffel de París con las banderas con los colores de la bandera de España. Y hubo una persona en internet, en Twitter, que dijo, hombre, bravo París, esto es elegancia. Y otro le contestó, dijo, no, esto no es elegancia, esto es fake. Y dijo, vaya, pues hubiera sido molón que lo hubieran hecho. Y dijo, no, molón sería que contrastaras tus fuentes, le dijo la otra persona. Y esta respondió, lo hago siempre, pero en esta ocasión me hubiera gustado que fuera verdad. Entonces, claro, aquí estamos, ¿no? En la voluntad de que la voluntad tuya, digamos, de que quieres que sea verdad, ya diluye el hecho de que lo sea o no lo sea, no te importa tanto. Sí, ¿no? Hay como unos nombres clave, ¿no? Que pueden ser, yo qué sé, Urdangarín, Puigdemont, Cristiano Ronaldo, que digan lo que digan de esa noticia, pues ya te va para adelante. Sí, hombre, claro, tú lo que buscas es impactar. Entonces hay personajes que son muy gancho, ¿no? Que funcionan mucho porque la mayoría de estos personajes que has comentado, fíjate, son personajes que acaban polarizando mucho la opinión, ¿no? Entonces, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tiene partidarios acérrimos y tiene detractores también igual de pasionales, ¿no? Y lo mismo le pasa a Puigdemont, le pasa a Urdangarín, le pasa a Trump, le pasa a muchos otros personajes. Entonces, cuanta mayor es la polarización de opiniones, la fake news, en tanto que confirma o va en contra de la opinión prefijada, funciona.
Igualmente habrá, supongo que grados, ¿no? Desde la simple broma, ¿no?, que ha hecho un chaval en su casa a la maniobra orquestada y con intereses, pues eso, ¿no? Sí, pero fíjate que las fake news no son bromas. Es decir, el que hace una broma y abiertamente lo publica con esta intención y hace una declaración diciendo esto es una broma, ya deja de ser una fake news, ¿no? Ya simplemente es un titular de broma. Hay muchos medios satíricos en Internet que funcionan así. Una fake news nunca dice que su información es falsa, simplemente la difunde. Claro. La mayoría de las veces las fake news se difunden con un objetivo, tienen un objetivo, si no, no existen. Entonces, la mayoría de las veces este objetivo es económico, buscan ganar dinero, y luego están las que comentas que son como más orquestadas y que buscan un sesgo ideológico muy claro, que es manipular el pensamiento de la gente en función de una línea ideológica u otra. Esto lo hacen gobiernos, se estima que en el mundo hay como 40 gobiernos más o menos que fabrican información conveniente, es decir, información falsa en Internet, con lo cual esto ya forma parte de una maquinaria un poco más institucionalizada, ¿no? Pero luego está el usuario base que difunde información falsa simplemente con ánimo lucrativo. Sí. Y hoy en día lo que es una noticia pura existe realmente, porque la que no es falsa tiene también un cierto grado de manipulación o se busca un poco también la opinión, ¿no? Bueno, es que el periodismo está sufriendo una crisis desde hace un tiempo en cuanto a su línea informativa, entonces estamos diluyendo las fronteras entre opinión e información, ¿no? Yo digo, por ejemplo, en el libro que el periodismo debería apostar por ser un periodismo de hechos, no de declaraciones, y ahora mismo estamos en el otro territorio, ¿no? Ahora mismo estamos en el periodismo que simplemente replica opiniones o declaraciones que dicen dirigentes públicos en una u otra línea ideológica, y hay menos esfuerzo del periodismo en contrastar esos hechos y en hacer líneas de investigación propias que intenten construir un relato ecuánime de lo que pasa. Entonces yo creo que el periodismo aquí está sufriendo también un cambio de paradigma económico que le obliga a fidelizar constantemente, digamos, audiencia, y esto hace que apuesten por líneas ideológicas muy marcadas, que esto a la vez marca la línea informativa. ¿Y cuáles son tus reglas básicas para detectar estas noticias falsas? Bueno, primero es ver desde dónde te llega la información, ¿no? La información ahora mismo nos asalta a través de nuestros móviles y a través de las redes sociales. Yo desconfiaría de toda información que te llegue por una red social de entrada. Luego intentaría chequear quién hay detrás de esa información, si la suscribe algún medio o alguna cabecera tradicional o fiable, si hay un periodista reconocido detrás que firma la información. Luego buscaría datos dentro de la noticia y los intentaría contrastar para verificar si son o no ciertos, y luego intentaría ver si esa misma información se ha publicado en otros medios, y sobre todo en medios de los que nos podamos fiar. Si alguna de estas premisas no se cumple, es probable que la información que te llegue sea falsa. Bueno, ahora que estamos con lo fake, realmente tú tampoco sabes si esta entrevista es de verdad o si a mí me está pagando Donald Trump para controlar tu libro. Bueno, no lo sé, espero que no. Espero que no. Trump tiene una lucha muy grande contra las fake news, que uno puede pensar, hostia, Trump a lo mejor quiere mejorar el periodismo. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que Trump lo que quiere es provocar una desconfianza social tan grande en los medios de comunicación para que todo se fíe a su versión. Entonces, él hace periodismo en Twitter, él dice lo que pasa, pero claro, es su visión y su interés, no es realmente lo que el periodismo debe hacer, que es analizar los hechos e intentar construir el relato ecuánimo de lo que pasa. Cuando el problema está en cuanto hay dirigentes públicos que crean esta desconfianza tan grande de la sociedad en los medios de comunicación, el usuario, nosotros, yo mismo, tú mismo, cualquiera que nos esté escuchando, pues dice, entonces, ¿yo cómo me fío de la información? ¿De quién me fío y de quién no? Claro. Y cuando estás ante esta situación, acabas fiándote de tu instinto, de tu criterio, con lo cual acabas solo fiándote de la información que acaba dándote la razón, con lo cual refuerza tu opinión, con lo cual nos volvemos cada vez más impenetrables y más impermeables a la opinión de los demás. ¿Y el tema de la presentación del libro tienes pendiente? ¿Has hecho? ¿Cómo está el tema?
No, hice una presentación a petición de una librera de Barcelona. Ajá. Que me la pidió con mucho cariño cuando descubrí el libro, y hice una presentación en Barcelona pues al mes de publicar el libro. Funcionó muy bien, vino mucha gente, y bueno, ha sido la primera. A lo mejor hacemos más, con lo cual todo el mundo que quiera que abordemos este tema y descubrir cómo es este fenómeno, pues yo estoy encantado. Se da la circunstancia de que este libro, mucha gente que lo descubre sin ser periodista ni tener esa voluntad, pues en tanto que son consumidores de información, pues claro, nos afecta a todos, ¿no? La salud informativa es social, por lo tanto es individual y también es social, y creo que tener una buena salud informativa como individuos nos refuerza y nos va muy bien. Y aparte es un libro que es muy llamativo, ¿no? Porque está con las dos tintas, la negra y la roja, y quieras que no, eso siempre llama la atención. Bueno, buscaba hacer un libro que fuera un poco impactante, en tanto que las noticias falsas también lo son, ¿no? Entonces buscaba un libro que fuera que entrara por los ojos, que fuera de fácil lectura, que pudiera estar al alcance de todo el mundo, seas licenciado, doctorado o simplemente tengas estudios primarios, con la simple voluntad de mejorar tu salud informativa. Pues quería que fuera un libro llamativo y que fuera un libro fácil de leer y accesible a todos los públicos. ¿Y actualmente en qué otros proyectos estás metido? Bueno, sobre libros de momento no he escrito y ahora estoy encantado en contar lo que explico en este libro, y sobre otros proyectos literarios de momento no tengo ninguno otro en la cabeza. En profesión sigo estudiando el periodismo y sigo haciendo otras cosas, trabajo en la televisión, con lo cual sigo adelante haciendo otros proyectos. Sigues sin parar, que te lo comentaba porque en la solapa del libro vienen dos biografías, ¿no? Una que es real, otra que es menos real. Y que una es real y la otra es falsa. Una es real, otra es falsa, y que invitas a conocer al verdadero Marco Moroso a través de tu web. Sí, era una manera de intentar jugar un poco con el espectador, para darle a entender desde el arranque del libro que la fabricación de un fake es muy sencilla, es muy fácil, y que cuando entramos en una situación en que no sabemos exactamente qué es, pues claro, lo que hay que hacer es intentar comprobar la información que recibimos, ¿no? Entonces en el libro hice dos biografías, una de las cuales todo lo que explico y digo es verdad, y la otra no. Y es fácil de desmontar básicamente porque en una de las biografías digo que no existo, digo que soy un seudónimo de un grupo de profesores de una universidad que básicamente no existe, por lo cual simplemente comprobar el nombre de esta universidad, uno ve que la universidad es totalmente falsa. Y ya para acabar, ¿qué mensaje final o qué consejo puedes dar a los oyentes para que no caigan en las redes de las fake news? Bueno, pues yo les diría dos cosas. Les diría que las noticias falsas son peligrosas, que las noticias son falsas, pero las consecuencias que tienen son reales. Y luego les diría, el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco ha sido una de las víctimas principales de fake news. De hecho, en la campaña Hillary Clinton-Trump, la noticia falsa que más se compartió y se viralizó fue una que afectaba al Papa Francisco, que decía que apoyaba la elección de Trump cuando esto era falso. Bueno, pues el Papa ha comparado el consumo de noticias falsas con comer heces, con alimentarse de caca, ¿no? Es una comparación muy gráfica, pero yo les diría que si la gente no le gusta comer caca, pues que esté atento a las noticias. Pues Marc, ha sido un placer charlar contigo. Mucho éxito con este libro, con los próximos que vengan, con tus proyectos, y aquí en Radio Sant Vicenç tienes tu casa. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer. Un placer, un abrazo. Otro, chao.